Muy buenas noches, como siempre complacidos de llegar hasta vuestros hogares acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy es jueves 30 de marzo del año 2023. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Marcos? Excelente. ¿Sí? Excelente. Rubén Novelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También las buenas noches a toda la gente que nos sintoniza lunes y jueves para ver La Noche Menos Pensada. Y hoy es día 30. Y dentro de exactamente un mes, los paraguayos estamos convocados a las urnas para elegir un nuevo presidente, también diputados, senadores, la gente del interior, gobernadores y miembros de juntas departamentales. Un gran compromiso ciudadano. Yo creo que después de las 5 de la tarde de ese día 30, vamos a salir de esa incertidumbre y ya vamos a conocer seguramente a los nuevos dirigentes que van a tener a su cargo la dirección del país en los próximos 5 años. Claro, con el voto electrónico es mucho más rápido todo el cuento y el recuento de votos, entonces va a ser rápido conocer el resultado. Y sobre todo, confío que será, digamos que, un ejemplo de civismo. Ya hemos tenido en anteriores ocasiones jornadas ejemplares de elecciones, así que esperemos que así sea, ¿verdad? Lo importante en un sistema de gobierno republicano es de que se cumpla la voluntad popular, y la voluntad popular se hace sentir a través de los votos. Y eso tiene que ser fiel reflejo de que las autoridades que sean electas sea reflejo de la voluntad del pueblo. Esperemos que sí. Y también la linda noticia es que llega abril. Abril tiene los días más lindos del año. Fíjense, acuérdense, ya deja de hacerse calor intenso, ese calor de 40 grados ya se acabó. Estamos en otoño. Estamos en otoño, ¿verdad? Todavía no hace mucho frío. Entonces, excelente. Mira, te anticipo que vas a tener días como para disfrutar. Y ojalá que las elecciones también comulguen un poco con esa esperanza nuestra que estamos proponiendo. Ojalá. Esperemos que sí. Bien, el tema que vamos a desarrollar esta noche tiene mucho que ver con lo que vivimos a diario, quienes vivimos en Asunción y quienes desde otras ciudades también vienen a Asunción. Porque tiene una serie de inconvenientes, digamos, las calles abarrotadas de vehículos, conductores mal estacionados, ahora el tema de la bicisenda que tiene detractores y gente que aplaude, todo ese tipo de cosas, y cómo está creciendo Asunción para arriba, el desarrollo inmobiliario en Asunción. Sí, un tema muy interesante, que nos sorprende a veces porque de una pequeña ciudad hoy es una gran urbe, una gran metrópoli. Pero lo que más nos sorprende es la poca inteligencia que existe para ciertas cosas. Y como siempre. Como siempre, ¿verdad? Y falta mantenimiento de las calles, claro, la cantidad de vehículos. No el mantenimiento, sino que buscar un poco, a tener una apertura hacia la modernidad, hacia el trabajo, hacia la equidad, y sobre todo pensar en las necesidades, no de esa persona que tiene auto, en aquella que no tiene auto, también, en aquella que necesita trasladarse, que necesita tener un poco más de aire. Es decir, ahí es donde queremos que las elecciones por lo menos nos digan, señores, estamos pensando en la gente. Es cierto, Oscar. Una de las principales deudas, no de este gobierno de turno actual, sino de anteriores inclusive, tienen una deuda tan grande que no pudieron resolver todavía el sistema de transporte público. Por ejemplo. No hay alternativas hoy. Eso, ¿no? Podemos pensar hoy esta noche, por ejemplo, sobre ese tema. Sí podemos hablar. Y para hablar del tema tenemos a una persona, creo que autorizada. Él es el arquitecto Víctor González Acosta, ya está acá con nosotros en el estudio, y en el próximo bloque ya vamos a compartir la mesa de trabajo para analizar estos temas. ¿Qué les parece si hacemos un corte y viene el invitado? Me parece bien. Muy bien. Un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Tal como anunciamos, ya está con nuestra mesa de trabajo el arquitecto Víctor González Acosta. Queremos hablar sobre el desarrollo inmobiliario en Asunción y, por supuesto, la Gran Asunción. Víctor, gracias por estar con nosotros esta noche, un placer. Y quizás la comparación sea exagerada, pero nosotros somos protagonistas o testigos del crecimiento de una gran aldea llamada Asunción en la década del 60, cuando comenzaba a expandirse, a lo que es hoy una ciudad grande, muy desorganizada, que creció desastrosamente y por eso estamos sufriendo una serie de problemas. ¿Compartís esa visión o estoy equivocado? Absolutamente, totalmente. Y bueno, buenas noches, Marco, Oscar, Rubén, todos amigos de hace tanto tiempo. Un gusto compartir con ustedes esta mesa
Y tocaban ustedes el tema de las elecciones. Yo creo que de ahí parte todo, ¿verdad? Lo que vemos es la consecuencia. La causa es la falta de una visión país. Lo que pasa en las ciudades no es otra cosa que lo que pasa a nivel país, de una falta de planificación. Nosotros no tenemos una planificación territorial en el país como tiene el Brasil, como tiene todos los países del mundo. El Brasil lo tiene desde los años 40, por eso cuando vamos a la playa vemos ciudades compactas y decimos, no sé, Laranjeira do Sul, no figura ni en Google Maps, pero vos ves que hay una ciudad organizada, hay avenidas, hay edificios en altura, porque la ciudad es un hecho económico fundamentalmente. Eso comenzó con Brasilia. Empezó con Brasilia. A partir de ellos hicieron un plan de planificación a nivel territorial que no puede estar solamente en manos de los gobiernos locales, porque tiene que tener una mirada global. El país es uno solo. Claro. El norte y el sur, el este y el oeste, oriental, la región occidental, tiene que tener visiones diferentes de planificación. Y lo que pasa luego en nuestras ciudades es consecuencia de esa falta de planificación. Y todo eso a su vez es consecuencia de una falta de visión que hemos tenido hace mucho tiempo. La falta de una visión, inmediatamente después de las elecciones, los paraguayos tenemos que ponernos de acuerdo en qué país queremos. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Queremos ser Costa Rica, un país que se centra en el turismo y en la tecnología? ¿Queremos seguir siendo un país agropastoril? ¿Queremos ser un país industrial? Y luego la planificación tiene que responder a esa visión. Y esa visión tiene que ser una visión compartida con todos los paraguayos. Le comentaba que estuve hace pocos días en Costa Rica y en el año 2000, ellos hicieron una suerte de acuerdo nacional entre todos los partidos políticos en un proceso que no duró más de 3 meses, en que la izquierda, la derecha, el centro, todos los sectores del país se pusieron de acuerdo cuáles son los 5 o 6 proyectos fundamentales que tienen que hacer. Mediante un líder, me imagino, que aglutinó a todos. Fue una persona fuera de la clase política, fue la gente de INCAE, ¿verdad? Y a partir de ahí se formó una mesa de trabajo entre los políticos y los técnicos. Se discutía en la mesa los temas técnicos, los técnicos llevaban a su base política, aprobaban y así fueron avanzando. Y llegaron a un acuerdo que hoy es una maravilla. Cosas que son básicas, que estoy seguro que todos los paraguayos vamos a ponernos de acuerdo. Es fundamental el tema de la medicina, de la salud universal en Paraguay. Es urgente. Sí. No podemos seguir haciendo polladas para poder resolver el problema de comprar medicamentos de nuestra gente. Eso es una barbaridad. No puede ser. Lo resolvieron con una política, crearon una entidad tipo BCP, digamos, así como BCP es la entidad que coordina todo lo económico, esta entidad coordina todo lo que es salud y es una de las entidades más respetadas de Costa Rica. Entonces toda la recaudación va ahí y toda la política sale de ahí, pero una política que se acordó, una política que apunta fundamentalmente a la prevención, de tener unidades familiares en los barrios, claro, clínicas en las ciudades, centros en las cabeceras distritales y hospitales en la capital del país o en los puntos principales. Es sencillísimo. O por ejemplo el sistema de transporte público. Resolvieron con un sentido de equidad y con sentido de calidad que ya no sufren los costarricenses. ¿Cómo tienen allá el sistema de transporte? Y básicamente el sistema que tomó Colombia, que tomó Bogotá y que tomó Chile, que son centros en donde pequeños hubs, digamos, pequeños puertos, donde vienen los transportes de larga distancia y luego eso conecta con los transportes de menor distancia. Entonces ahí ya se redujo una cantidad de transporte pesado en las calles impresionante. ¿Cuál sería, arquitecto, el paralelismo de ese sistema costarricense al Paraguay? ¿Metrobús, tren de cercanía? Pues, nosotros ya tenemos lo que necesitamos orden. Porque ni siquiera no es indispensable tener el Metrobús. Lo que es indispensable es tener un sistema, una lógica, en donde yo diga, todos los ómnibus que vienen del área metropolitana paran acá, acá y acá, en 3 partes solamente. De ahí va y sube y va al barrio, al lugar, a Aviadores o a Sajonia, donde él necesite. Hoy todos entran en todas partes y usan todo. Claro, lo único que sale del panel llega a Previsión, al IPS, porque tiene gente, tiene pasajeros, y para eso significa atravesar toda la ciudad. Totalmente, o se va a Sajonia, porque ahí hay gente. O sea, ese modelo es absolutamente anárquico, ¿verdad? Eso hizo Colombia y eso hizo Chile. ¿Se acuerdan? En el gobierno de Bachelet estuvo a punto de tumbarle a ella su gobierno,
la pésima planificación que hicieron con respecto al tema del transporte. Ellos copiaron a los colombianos, pero cada país tiene una lógica diferente, ¿verdad? Y ese es un primer gran problema que puede ayudar a ordenar las ciudades. El otro tema en el que se pusieron de acuerdo es en el tema del servicio de transporte, de electricidad, de energía, de cómo usar la energía. Ellos no producían energía como nosotros, que tenemos energía renovable, y producen energía básicamente sobre los sistemas eólicos, ¿verdad? Y eso tenía toda una lógica que podía... Por las montañas. Por las montañas, ¿verdad? Y el cuarto que revolucionó el desarrollo de Costa Rica, que es lo que yo creo que hoy tenemos que hacer, ellos llegaron a la conclusión de que produciendo grano y carne nomás no iban a pasar de una línea. No había forma. En el año 94 ellos tenían el mismo Producto Interno Bruto que nosotros, porque producían igual que nosotros, grano, carne, todo lo que agronegocio. Quizás con un poquitito más de habitantes. No, son la mitad de nosotros, menos habitantes y un 10% de nuestro territorio nomás tienen, ¿verdad? ¿Ellos no tienen superior a 10 millones? No, 5, ellos están en 3,5, 4, la mitad de nosotros, ¿verdad? Ya. Y se dieron cuenta en un centro de pensamiento, que es lo que tenemos que hacer al día siguiente de las elecciones, todos los partidos políticos tienen que sentarse en una mesa con sus técnicos y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer para romper esta barrera al desarrollo? Porque si nosotros no hacemos eso, vamos a ir en lo mismo, vamos a tener un 4 o 5% y no llega a la gente. Entonces no es un desarrollo sostenible, no es un desarrollo inclusivo, no es un desarrollo que genera empleo de calidad. Entonces se pusieron de acuerdo a decir, vamos a buscar inversión en todo el mundo. Y el propio presidente de la República salió a buscar inversión de alta tecnología. Y el gran cambio vino cuando consiguieron traer a Intel, que era la empresa más grande en el mundo de tecnología, porque detrás de Intel viene IBM, viene Amazon, viene todo un sistema. Y hoy es una transformación que en poco tiempo nos duplicó el ingreso per cápita y generó un capital humano de altísima calidad. ¿Y qué pasó con la producción de granos anterior? Y siguieron haciendo, siguen haciendo, porque no es que uno va contra lo otro. Ya, ok. Lo que tenemos que hacer es avanzar. O sea, diversificó. Se diversificó, exactamente. ¿Y cómo generaron eso? De vuelta con una visión compartida. Dijeron, si nosotros queremos traer tecnología de alto nivel, tenemos que tener capital humano de alto nivel. Y empezaron a formar grupos, equipos de capacitación rápido, fuera de la tarea misional de la universidad, crearon centros de capacitación, y ahí donde aparece INCAE, por ejemplo, que es una de las universidades más respetadas de América Latina. Muchas organizaciones, está Naciones Unidas, está Flaxo, está CLAPSO, en ciencias sociales, ¿verdad? Se fueron todos ahí de repente Están todos ahí. Y fueron decisiones de consenso, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que más allá de las elecciones y más allá de quién gane, acá lo que el país necesita es que nos pongamos de acuerdo a dónde queremos ir, a qué puerto queremos llegar, hacia dónde queremos apuntar, y hay una cosa, para darle espacio, Víctor, y oportunidad a toda nuestra gente. Ese es el desafío. Víctor, hay una cosa que tenemos que romper. Gana un partido y la exclusión viene para todos. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que empezar a hablar de inclusión, de buscar gente que puedan trabajar, que no nos interesen que sean de color rojo, azul, negro o lo que sea. Porque no hay política de Estado. Entonces lo que nos interesa es gente que piense un poco y que vengan a trabajar por un país, no en contra de un país. Así mismo, Oscar, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tenemos que, ojalá después de esta elección empecemos a pensar de que todos servimos para trabajar. Totalmente, Oscar, pero de vuelta yo creo que esa es una consecuencia. Es una consecuencia de que infelizmente nuestra política se ha degradado al punto de convertirse en un negocio. Entonces, el que toma el poder, mete a todos los amigos, ese modelo clientelar y prebendario que ha destruido nuestras instituciones y que le ha sacado capacidad de gestión al Estado. ¿Cómo yo puedo gestionar un Estado con gente que yo metí porque es mi vecino, mi amigo y es mi puntero? No puede. No puede. Entonces eso hay que terminar, que terminar con eso, hay que repensar, hay que profesionalizar la gestión pública. Si queremos todo esto que hizo Costa Rica, nosotros tenemos que tener un Estado eficiente,
Y lo tenemos, algunas cosas hemos logrado acá. Sí, El BCP es una institución eficiente, el Ministerio de Hacienda es una institución eficiente, AFD es una institución eficiente, pero necesitamos que sea eficiente el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación. Sí. Y si nos rompemos ese paradigma... Y la parte de seguridad sobre todo. Totalmente. También. Si nos rompemos ese paradigma de entender la política apenas como un modo de recaudar para sí mismo y generar una estructura clientelar y prebendaria, va a pasar lo mismo. Venís vos y le vas a meter a todos tus junteros. Sí. Te vas vos, viene Marco y va a meter y así. Uno va a las instituciones. Es el gran problema. Sí. Claro, ese es el problema de fondo, Estamos ¿verdad? desde hace años que seguimos con ese mismo sistema. Sí. ¿No te parece que Tenemos que tenemos que cambiar. empezar a cambiar un poco? Sí. ¿Eh? Nosotros y el Estado. Pero Víctor estaba hablando hace minutos de la experiencia de Costa Rica. En primer lugar, hablaste de que la medicina universal está prácticamente solucionada ya en Costa Rica. Hablaste de la nueva visión de la parte de transporte y hablaste de la parte de producción. Los dos renglones que son importantes también, ¿cuál es la experiencia o lo que pudiste percibir allá en Costa Rica con respecto a la seguridad por un lado y la parte de crecimiento inmobiliario de ese país? Bueno, primero con respecto a la seguridad, yo creo que en gran medida, en un altísimo porcentaje, la seguridad es consecuencia de la falta de políticas públicas sociales. Cuando la gente ya no puede más, está ya en el bañado y su hijo se enferma, y yo no estoy avalando, estoy diciendo que hay también un Estado ausente en la solución de los problemas básicos de la sociedad. Si hay una solución de esos problemas, se van a reducir enormemente el tema de seguridad. Sin duda, en los países más desarrollados, o sea, no, yo puedo salir en Suecia y dejar mi billetera en Suiza, dejar mi billetera en el bar y 2 horas después puedo recoger, porque todo el mundo tiene la posibilidad de... Acá no, nosotros en estos, no sé, desde la dictadura o en la dictadura con más énfasis, hemos marginado demasiado gente fuera del sistema. Hay demasiada gente que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso al empleo digno. Y le ¿Qué estamos puede empujando a la hacer? delincuencia. Le estamos Automáticamente. empujando a la delincuencia. Entonces, yo creo que hace falta políticas públicas de empleo. ¿Y cómo podemos conseguir una política pública de empleo? Promoviendo las inversiones. ¿Cómo podemos promover las inversiones? Siendo serios, teniendo una estructura, una seguridad jurídica que nos permita ir al mundo y decirle, vengan señores, acá somos serios. Eso es fundamental. Y para eso necesitamos cambiar este modelo corrupto, clientelar y prebendario que tenemos, si no nadie va a venir. Pues ese modelo no se va a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo Por que- ende, sí. si tenemos este grado de inseguridad que vivimos hoy en zozobra, seguramente es muy probable que permanezca en el tiempo. Pero ¿qué hacer mientras? ¿Necesitamos un Bukele que venga acá? No, Rubén. Yo creo que lo que el Paraguay adolece de una sociedad civil que se comprometa más. A veces nosotros nos quejamos del Estado ausente, pero hay también una sociedad civil ausente. Nosotros que estamos Estamos ausentes. nos callamos, no decimos nada. Las veces que nos movilizamos, ustedes habrán visto 2, 3, 4 movilizaciones frente al Congreso, cambiaron muchas cosas de repente, pero después se apaga. Y cuando se dan cuenta los políticos que nos callamos, siguen haciendo lo que quieren. ¿verdad? Uno no te calles, ¿cuánto tiempo duró? Y después... Sí, después se acabó, ¿verdad? acabó. Y siguen lo mismo. Sí. Entonces, Porque- hay una sociedad civil Sí. que no está estructurada, que es débil, que no hace valer. Porque yo estoy convencido, amigos, que la nación se construye sobre 3 pilares. Desde la política, que son los que tienen que gestionar el bien común, desde la sociedad civil, que tiene que decidir e incidir sobre estas políticas públicas, y sobre un sector privado que tiene que generar las condiciones de riqueza para que se pueda distribuir. El Estado no va a generar riqueza. Ningún país del mundo el Estado No, ellos genera gastan. riqueza. Ellos gastan. Claro. Entonces necesitamos consolidar esas 3 patas. No es solamente el tema político. Si tenemos los políticos que tenemos, en gran medida es responsabilidad de nosotros. Como sector privado, a veces, a través de los gremios incluso, Sí. nos vamos y hablamos con el sector político y resolvemos nuestro problema. Ni siquiera a veces el problema sectorial o el problema país. Ese es el chip que tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, creo que es completamente factible y es factible hacerlo en una generación. Ya a mí no me cabe duda, tenemos todo. Tenemos todas las condiciones. Una de las cosas más importantes del tema macroeconómico que no es menor.
Anda a resolver el problema en la Argentina. Ese sí que es complicado. Mucho más. Pero Claro, acá el problema macroeconómico parece ser que está resuelto. al Claro, menos y esa es está la base manejable. de todo, ¿verdad? Claro, claro. Y si eso ya tenemos resuelto, tenemos 2 millones, 200 millones de mercado acá al lado y 80 millones aquí, y estamos en condiciones, yo creo, hoy de negociar con las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, en este nuevo orden mundial. Paraguay tiene que sacar una oportunidad de eso. Y sentarse y decirle, señores, Sí, yo creo en una cosa, así como nosotros estamos hablando acá, nosotros necesitamos que la sociedad paraguaya empiece a hablar, a dialogar, a entender y a protestar, a salir, ¿verdad? Sí. Este es un sistema que ojalá copien la gente y se empiecen a reunirse, a hablar, no a callarse. Totalmente. Porque ya nos acostumbraron a no te metas, Sí, quédate, sí. cállate. Sí. Pero el asunto, para terminar, antes de irnos al corte, porque el director ahí nos está mostrando, Sí. no solamente yo creo que es reclamar, sino Actuar. realmente dar propuestas de solución. Claro, totalmente. Si no es fácil. Claro. No estoy de acuerdo con tal cosa, pero hay Claro. que proponer soluciones. Sí, absolutamente, hay que actuar, hay que ser parte de ese proceso. Claro. Un corte, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el arquitecto Víctor González Acosta. Estamos hablando, bueno, el tema inicial era desarrollo inmobiliario de Asunción, pero también abarcamos todo lo que el desafío que tenemos inmediato dentro de 30 días. Estamos convocados a votar las elecciones. Bajando un poco los decibeles, por decirlo así, Víctor, Asunción. A las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, el centro no solamente está desierto, es un peligro caminar por el centro. Tal cual. Se atribuyen a varios factores, que hay unos pocos propietarios de todo el microcentro que no se esmeraron en mejorar sus inmuebles, digamos, para que eso se mantenga. Que porque crecieron otros polos de desarrollo en la ciudad, llámese Villamorra, la avenida, la autopista y otros sectores. Pero es desesperante el centro, sobre todo el centro histórico de Asunción, ver que se está cayendo. Es así, es lamentable. Y no hace falta poner muchos ejemplos. Claro. En el mundo, en la ciudad desarrollada, el centro es el motor que marca una tendencia en la ciudad. Barcelona, un buen ejemplo. Barcelona. Barcelona era una ciudad más en España, cierto, con grandes centros culturales y demás, pero encontraron una solución. Y después les voy a decir que hicieron, todos hicieron lo mismo. Nueva York, las zonas viejas de Nueva York era el centro de la delincuencia. Sí. Otro ejemplo. Miami Beach, era el lugar donde uno podía entrar, ¿verdad? Entraba y salía sin... Y ustedes saben lo que es hoy, ¿verdad? Medellín. La cueva de Pablo Escobar. Sí. La cueva de Pablo Escobar, ahí no podías entrar, a no ser que sea un pistolero más. Pongo otro, es Panamá. Acaba de desarrollar su centro histórico. Curitiba, otro ejemplo. ¿Qué Santo hicieron? Domingo. Santo Domingo. ¿Qué hicieron? Y planificaron. Construyeron de vuelta una visión compartida entre el sector público y el sector privado. Es ir a hablar con los propietarios y decirles, señores propietarios, ¿qué podemos hacer juntos acá? No yo y él. Así no funciona. No, esos propietarios están ahí hace 70, 80, 90 años y no vas a ir a decirle te quiero comprar. Si no vendió por 100 años te va a vender. Claro. Te tendría que plantear algo para hacer juntos. Y yo creo, y alguna gente dice, vamos a construir todos los departamentos para los funcionarios públicos. Está bien, pero vamos a convertir en un gueto el centro. Sí. Resolver un problema, pero eso no es la manera de vitalizar. Un espacio urbano se vitaliza con vida, con gente, con presencia. Cuando la gente está, ya viene la seguridad y viene todo lo demás. ¿Qué hicieron todas estas ciudades? Con los jóvenes generaron lo que en inglés dice los trends, las tendencias. Sí. Y nosotros en Asunción tenemos ya tendencias, grupos de jóvenes que trabajan muy duro en algunas áreas muy concretas. El mundo de la moda. Ustedes habrán visto, cuando estábamos en el hotel, los Asunción Fashion Week, era impresionante y era emocionante ver tantos jóvenes de altísimo talento trabajando. Sí. ¿Dónde están esos jóvenes? Uno está en Sajonia, el otro está en Barrio Obrero, el otro está acá, el otro está acá.
sin ninguna posibilidad de tener ningún tipo de incentivo, por ejemplo, en términos de fibra óptica, de impuestos, de todo. Otro mundo, el mundo audiovisual. Sí. Hoy hay un avance enorme con los Maneglia, con esto, con lo otro, el mundo de las tecnologías, los apps. Hay un montón de chicos trabajando en apps, en programas de todo tipo, pero están todos dispersos. Si nosotros tuviéramos como ciudad una política, que es como hizo Nueva York, jóvenes, yo les voy a crear las condiciones, vamos al centro. Ustedes van a tener todo lo que necesitan. Eso es generar una tendencia. Se van los jóvenes y se va a ir el bar temático, se va a ir el loft donde va a dormir, se va a ir su proveedor, se va a ir toda esa cadena de valor que significa con frescura, con espíritu de cambio. Detrás de ello va a ir el proceso de desarrollo. ¿En cuánto más tiempo fuerte. se logra eso, Víctor? Pero es un proceso que lleva 5 o 10 años. Ese sí es un tema de cirugía urbana que vos podés hacer puntualmente generando, ya tenemos. Claro. Ya tenemos el lugar de expansión que es la costanera. Es un lugar, un apoyo fundamental para este tema, ¿verdad? Están dadas las condiciones y nuestro centro tiene una memoria que pocos centros tienen. Pero la Recoge costanera, la historia, sí, la tiene historia, historia. de la arquitectura, de la familia, de la historia propiamente dicha nuestra está ahí. Claro, y tenemos que volver sí, a esa sí. memoria nomás. O sea, no es tan difícil. Lo que hace falta es voluntad, falta visión y Falta luego visión y voluntad voluntad. política y gestión para hacer. A la Así, costanera así. no tendríamos que darle un ropaje nuevo tipo Puerto Madero para revitalizar esa parte. Claro, acaba de decir otro ejemplo. Puerto Madero, ese era un lugar donde había agua malolienta, Una cosa horrible. horrible, Se fea, pusieron de vieja. acuerdo. El sector Galpones, público, era depósito y- se sí. pusieron de acuerdo. El sector público y el sector privado, miren lo que es. Claro. En un país con todas las dificultades que tiene. Pero no es tan difícil resolver, pero tiene que ser una resolución que tenga contenido. Y esa resolución, esa propuesta, esa visión tiene que incorporar ejes temáticos transversales, tiene que abordar el problema social. Todo ese cambio hay que hacer con las personas que están ahí abajo en la chacarita. Capacitarlo y formarlo, y ellos van a ser los funcionarios del cine o de no sé qué o de lo que fuera. Hay que hacer todo el sistema de tráfico, como que están haciendo en Europa. Las grandes ciudades de Europa están cambiando las autopistas por parques lineales donde la gente sale a caminar, se encuentra, hace comunidad. Eso hay que convertir el centro con tanta riqueza. Hay que hacer un tour sistematizado de todo lo cultural que tenemos, que es muy fuerte. Es cierto, eso. Todo el tema gastronómico, ¿verdad? Tenemos que incorporar el tema de la movilidad, el tema ambiental. Tenemos que volver incluso a los orígenes, volver a plantar los naranjos y los azahares ahí en las veredas. O sea, no es difícil. No es difícil. Absolutamente Y hay una no cosa es que difícil. nosotros tenemos. Y Hay los- una gran juventud que si vos le entendés, ellos pueden trabajar muy bien todo esto Pero ejes claro, temáticos, claro ¿verdad? que sí. A veces le dejás a uno ya que tiene ya unas edades, hay que darle a cada uno su lugar. Y los jóvenes tienen la oportunidad de poder desarrollar. Y la vitalidad, La la vitalidad visión, que la tienen. creatividad, tienen todo. Todo. Y están ahí. Nosotros tenemos que ayudar a incentivar, a movilizar y a estimular el trabajo de los chicos. Y creo que esa es la manera en que estas sí. ciudades que mencionamos movilizaron. Yo me fui a Medellín un año antes de la pandemia. Era impresionante, se convirtió en una ciudad digital, hoy es un destino turístico. Los sistemas de transporte, los espacios públicos, política de espacios públicos. Y de eso se trata, son visión. Me Lo que falta gustaría, es visión Vic- y voluntad política. Víctor, preguntarte... Ocuparnos y dejar de hacer parche. Dejar de hacer parche. claro. Nos pasamos Parches, haciendo sí, parche, parches. gastando una fortuna. Para Asunción no va a resolver su problema con viaductos. Podemos hacer 10 viaductos de 10 pisos y al poco tiempo se va a llenar. Tenemos que abordar el problema de Asunción estructuralmente. Asunción es consecuencia de la falta de planificación, entonces tenemos un desarrollo absolutamente inarmónico en el Desordenado. gran Asunción. Porque no hay que hablar de Asunción, es uno solo, Asunción y el área metropolitana. Sí. ¿Y la consecuencia cuál es hoy? Tenemos 500.000 personas viviendo en Asunción y 1,5 millones que entra y sale. Eso no es sostenible. Yo siempre le digo a todos los candidatos de intendente que por ahí me preguntan, ¿te parece? Olvídate, no hay forma. Es el cementerio de todos los intendentes, porque no hay manera de sostener, por mejor que sea, no hay mago que resuelva este problema. Tiene 500.000,
La mitad nomás luego paga el impuesto y 1,5 millones que entran y salen todos los días. La realidad de todas las ciudades son exactamente opuestas. Vos conocés Montevideo. Sí, conozco. Montevideo tiene 2 millones de habitantes también, el Gran Montevideo, pero 1,5 millones vive en la ciudad y 500.000 entran y salen. Esa es la lógica. Al revés. Al revés. Sí. Y entonces tiene una densidad, la densidad es la cantidad de gente que vive en una manzana. Montevideo tiene una densidad de 130 habitantes por manzana, que es lo que los organismos internacionales de planificación urbana dicen, que ahí, a partir de ahí empieza una ciudad a ser sostenible. Nosotros tenemos 50 personas por manzana. No hay forma de sostener con 50 el transporte público, la seguridad, el saber pluvial, la infraestructura. Por eso tenemos la ciudad, claro, que, aparte de la falta de gestión y todo lo demás que ya sabemos, ¿verdad? Un poco de corrupción, falta de gestión, el clientelismo, que hay 7.000 personas trabajando en la municipalidad cuando tiene que haber no sé cuánto. Sí. El egoísmo. Yo dejo de lado lo que vos hiciste porque yo quiero anunciar. Ese es un gran problema. Pero hay que tener una visión sobre los cambios que hay que hacer en Asunción. Sí. Si acá hay lugares para hacer construcciones en el centro para que la gente que trabaje viva ahí. Así mismo. ¿Verdad? Ese es el desafío. Es el desafío. El desafío es densificar la ciudad. Sí. Esto lo hicieron, si hicieran el ojo, y imagínense lo que quieran, Curitiba, Rosario, Foz de Iguazú, es una ciudad mucho más urbana que Asunción. Te da pena eso. Te da pena. Fuego de Iguazú tiene una densidad de 130 habitantes por manzana. Y ahí se consolida que puede ser factible económicamente. Es la teoría de la economía urbana. Yo no puedo hacer factible, es lo que pasa en el Chaco, ¿verdad? Sí, Tengo a 20 kilómetros una casa, a 30 kilómetros la otra casa. ¿Cómo voy a resolver el problema de la electricidad, por ejemplo? Sí, o de la seguridad, o de la educación, o de la salud, así. La ciudad tiene que ser compacta. Y para compactar hay que densificar. Y para densificar hay que ir en altura. Por eso Asunción debe ser una de las últimas ciudades de América Latina, incluida las segundas ciudades, con esta visión medio aldeana que tenemos, ¿verdad? Rosario, Santa Fe, Mendoza, hay no sé. una cosa, perdón. Sí, no, por favor, porque te quiero hacer también a vos la pregunta, sí, Marco, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasó que de repente todas las casas están bajas? No hay edificios altos en los lugares donde tienen que haber. Y se fueron para otro lado, no importa. Pero, por ejemplo, ahí en el centro se podrían construir edificios accesibles para la gente de vivienda, ¿verdad? Para los que trabajan. Para la gente que está por ahí cerca y no tener que estar, no sé dónde se trasladan la gente que vive. Por ejemplo, una persona que trabaja en un supermercado acá por Villamorra o por el centro. ¿Sabes dónde viven? Cerca de Cacupé viven. Así mismo. Cerca de Cacupé. A las 4 se tienen que levantar. A las 4 se tienen que levantar. Un absurdo. Sí. Es absurdo. Absurdo económico, absurdo humano, porque la calidad de vida es terrible. Absurdo urbano desde el punto de vista de la congestión innecesaria. Y eso es porque no hay política pública. Bueno, arquitecto, porque ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es Oscar eso? Es importante. Porque no cambiamos la lógica. Mi hijo vivía, no sé, en cualquier barrio, en Las Mercedes, en una casa. Entonces se casa el hijo, por supuesto, el desarrollo urbano va generando valor en el terreno. El terreno al lado, si él quiere comprar, ya le cuesta $300.000. No puede. Por eso viene el edificio y divide esos 300.000 en 40 unidades, entonces ya cuesta, no sé, $10.000 es lo que costó. La parte tierra, la incidencia de la tierra en su departamento. Y esa es la lógica de la densificación y esa es la lógica de la compactación y esa es la lógica de la economía que equilibra los valores. Yo disuelvo el valor de este terreno, que ya no puedo más, no voy a poder, porque si compro el terreno me cuesta 300, que hago una casa a 150, ya estoy en 450. Por eso se desarrolla en todas las ciudades, no ningún invento. Vos que estás en el negocio inmobiliario y desarrollo inmobiliario, Víctor, ¿hay equilibrio entre lo que se está construyendo a nivel de edificios, de departamentos, digamos, en los barrios, Las Mercedes, Sajonia, Villamorra, lo que sea, ¿verdad? Con la gente que se está instalando en esos edificios. Muy buena pregunta, Marco. Ahí hay dos cosas. Uno, hay que entender que la estructura de la demanda inmobiliaria es exactamente igual a la estructura de la demanda en la industria automotriz, ¿verdad? Voy a poner de ejemplo una marca, BM o Mercedes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? El X7 cuesta 200. Sí. Y es para un público así chiquitito.
El X5 ya cuesta 150, ya es un público más grande. El X3 cuesta 50, ya un público más grande. El X1 cuesta 40, ya un público más grande. El Hyundai y así vamos. Hasta que llegamos los chilenos. La oferta inmobiliaria tiene que responder a esa misma lógica. Entonces, cuando nos preocupamos porque sobre alguna avenida se construyen edificios de alta gama, hay clientes para alta gama, pero es lo menor. Es lo menor. Y a lo mejor ese cliente de alta gama lo que tiene es una velocidad de absorción menor que cuando yo hago un producto inmediato. Masivo. Vos miren ustedes la estadística de cuál auto se vende más. Vos que estuviste en el tema mucho tiempo, sí, ¿verdad? Hyundai y Kia es el precio, ¿verdad? Acá, porque ese mercado, en la pirámide, hay mucho más gente. En el tema inmobiliario pasa lo mismo. Solo que, a diferencia del tema automotriz, cuando vos llegás a ese segmento de $40,000 por unidad, ahí esa persona es un empleado. No tiene capacidad de ahorrar $40,000 y comprarse y necesita del crédito. Y lo que no tenemos en Paraguay es un crédito accesible a la clase media, verdaderamente accesible. Nuestro crédito, más allá del esfuerzo que hace AFD, no llega a la gente, porque no hay fondeo y porque no hay un instrumento clave que se llama fondo de garantía. Sí. Si yo soy banco, si Marco, vos tenés un banco, y yo soy un empleado del canal, y me voy y te pido el crédito, ¿verdad? 30 años de plazo para comprarme mi casa de $40,000, cerca ya de Asunción, ¿verdad? Y vos me vas a decir, che, ¿y qué pasa si perdés tu empleo? ¿Con qué? ¿Me voy a quedar con la casa? El negocio del banco no es la casa, no funciona así. No. Pero una pregunta el único país de para América Latina que no tiene fondo de garantía. Nuestro ahorro hoy tiene fondo de garantía después del colapso financiero, claro, para ir llevar nuestra plata tranquila, ¿verdad? Nosotros necesitamos 2, 3 medidas para que realmente podamos resolver el problema de esa clase media, que es la clase más importante, sí, de mayor población, y espero que estos dos candidatos, hemos hablado con ellos, se comprometan a eso, porque ya hay una ley, la ley 5638 ya establece incentivos para ese segmento, y trabajamos nosotros, fuimos a Colombia, fuimos a México, Perú, Chile, con la Cámara, le trajimos toda la información, se puso en una ley. Porque ahí el otro tema es la economía informal. Mucha de esa gente de clase media, la mitad está en un negocio informal. Una pregunta así corta, sí, mi querido Víctor. Estábamos hablando de la posibilidad de propiedad horizontal con el crecimiento con los edificios. ¿Cómo está la parte del aporte municipal en cuanto a tratamiento de aguas residuales, agua pluvial, sistema cloacal, agua corriente? ¿Hay apoyo en ese sentido? ¿Es una falencia? Bueno, respondemos después del corte. No. Después del corte. Dejamos picando. Sí, dejamos. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Acá desde Unión TV continuamos con La Noche Menos Pensada. Les recordamos que llegamos hasta vuestros hogares a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, nuestro invitado esta noche, Víctor González Acosta, dejó pendiente una respuesta en el bloque anterior. ¿Hay acompañamiento municipal de todo este desarrollo inmobiliario que se está dando últimamente en Asunción? Nuestras instituciones, como hablamos antes, no tienen capacidad de gestión. Yo creo que es un tema que siempre hablábamos con Dionisio. Y a mí, yo estoy también en el Fondo de la Excelencia de la Educación. Y ahí vos te das cuenta que el problema no es solamente plata. El problema es capacidad de gestión. Para hacer 4 piezas con un techo es un desastre. Una cosa, y ahí nosotros que somos parte del sector privado controlamos que no haya corrupción. Y no sé, es imposible. Después se cambia de ministro de Educación cada 3 meses. La capacidad de gestión de nuestro Estado es pésima. ¿Y cuál es el resultado? La falta de resultados, ¿verdad? La falta de infraestructura. Eso que pasa en Asunción pasa en todo el área metropolitana. Nosotros adolecemos de un servicio de agua potable, nos llega, creo que no sé exactamente a qué porcentaje de la población, teniendo agua dulce ahí abajo. Claro.Nosotros no tenemos un sistema de desagüe cloacal que llega solo a aviadores del Chaco. Yo recuerdo que cuando hicimos el World Trade Center, me decía la gente de prensa, me decía que no hay ni cloaca, ¿cómo va a hacer? Y tengo 2 opciones. O espero que se haga y nunca voy a hacer. O hago y fuerzo que se haga, ¿verdad? Y ese es el camino. Pero la ayuda Mola López
Molas López acaba, recién ahora con esta gestión se está haciendo el desagüe pluvial de Molas López. Esa avenida está con río hace Meses. Mira, 50 años. hay ¿verdad? una cosa, Sí. Víctor, vos sabés muy bien lo La que te voy a estructura preguntar. es pésima. Muy bien, me sabes. En el lugar donde la inversión alcanza millones Totalmente. y millones de dólares, Sí. ahí la galería, Sí, así mismo. todo, ¿verdad? El shopping, bueno, conocemos todo. Y cloaca al cielo abierto. Un desastre, cloaca Desastre, a sí, cielo así mismo, abierto. así mismo. Y ¿sabés qué? Todas las luces de las entidades ahí iluminadas, y ellos no tenían ni para arreglar. Totalmente, es así, es lamentable. Decime si no es lamentable. Lamentable, la falta de políticas públicas, la falta de una sociedad civil que se presione. Pusiste un buen ejemplo. Nosotros arrancamos ese desarrollo de aviadores del Chaco en el año 2008. En 2004 se construyó el Sheraton y después en el 2008 empezamos a desarrollar el concepto del eje corporativo y finalmente en el 2015 creo que hicimos el World Trade Center, ¿verdad? En todo ese proceso, y eso, igual que le decía lo del centro, una cosa lleva a la otra. Entonces aparecen los otros edificios residenciales, aparecen los restaurantes, aparecen los shopping, toda la es un cadena de proceso, valor. sí. Porque es una lógica de funcional urbana, o sea, viene el ejecutivo, se queda en el hotel, va y caminando, trabaja ahí en el World Trade Center y de ahí a la noche va al restaurante de la esquina, tiene un entorno de seguridad con lo residencial y ahí se construye, así se construyen las centralidades urbanas. En ese lugar en estos años se invirtieron 2.100 millones de dólares del sector privado. 2.100 millones de dólares. Mucho dinero. Eso es lo que te decía. Mucho dinero. El sector público, una veredita. Nada. Eso le- Oye, mira, fíjense además, y no estoy haciendo juicio de valor con nadie porque es un tema de política. Hay que cambiar la política, no la persona nomás, ¿verdad? El concepto de la política. Fíjense que, por ejemplo, el tema de la cloaca, no había hasta ese momento ahí, o el tema del transporte público, el tema de la seguridad, todo afecta, no solamente a la municipalidad, afecta. ESAP es agua y desagüe, y sigue con los mismos sistemas. Un terreno, ustedes saben, un terreno libre, no se pagará impuesto inmobiliario 1 millón, ponele 1 millón. Yo construyo ahí un edificio de 20 pisos, pasó a 20 o a 200 millones a veces, dependiendo de la superficie. Miren cómo se incrementó el ingreso. Y además después tengo impuesto inmobiliario de por vida, ¿verdad? Y además tengo que pagar impuestos a la construcción. Por eso en todas las ciudades del mundo, por ejemplo, uno va a Chile, son las ciudades lo que hacen un lobby para llevar las inversiones. No al revés. No es que vos tenés que ir a pelearte con el... No, son las ciudades lo que hacen las inversiones. Ellos hacen en Chile, en Santiago, se hace un foro donde vienen todas las ciudades y le ponen a los desarrolladores todos los atractivos que tienen y todos los incentivos y todo, porque incrementa el ingreso exponencialmente, ¿verdad? Sí. Así que ahí, pero este es un problema que copia lo que tenemos a nivel país, estos niveles sociales, de marginación, los bordes de la ciudad, no es otra cosa que los miles de asentamientos que tenemos a nivel país. Y no hay Entonces, nuestros visto problemas son resolución estructurales, ¿verdad? temprana, Víctor. Y yo creo que esta oportunidad, por eso decía yo, que creo que este 30 de abril, el 1 de mayo, tiene que ser una oportunidad donde salgamos a buscar construyamos una visión país, tratemos de compartir esa visión país de 5 o 6 puntos que son fundamentales. No podemos seguir permitiendo este nivel de pobreza que tenemos en nuestro país. No podemos seguir permitiendo que mueran. Hoy murieron 3 bebés por causas evitables porque están lejos de los centros de atención. Todos los días. No podemos seguir permitiendo, no. Hay que cambiar, y creciendo 6%. Eso no es justo, no es humano, no es racional, no es lógico. Y con la clase política actual, ¿es posible Y nosotros olvidar de los... Yo creo que nosotros, rencillas? sociedad civil, tenemos que hacer que finalmente Nosotros son mandantes. tenemos que hacerlo. Son nuestros mandantes, nosotros le vamos a elegir el 30 de abril. Y vos le elegís como si hubiéramos sido una comisión, ¿verdad? Le exigiría al que le elegiste que haga lo que nos pusimos de acuerdo que tenés que Y hacer. hay cultura cívica para eso, Y hay que Víctor. desarrollar esto que ustedes están haciendo de Sí, cultura justamente eso, Víctor. cívica. Esto es cultura cívica. Compañeros, si nosotros no empezamos a hablar, que la gente hable nomás, que la gente se reúna, porque tenemos que enseñarle a todos a entender el proceso de cambio que tiene que haber. Y tiene que empezar por nosotros, en la cabeza. Totalmente. Entonces, que formemos comunidades, formemos lugares
en el barrio, en todo lugar, pero que la gente hable. La gente ya ni se junta más en las reuniones vecinales. Ahí deberían de estar a hablar y hablar Sí, sobre... mismo, Oscar. El 90% de las leyes en Estados Unidos son producidos por grupos de presión social. Sí. 90%. El que defiende, no sé yo, el verde claro, el jardín. El otro que defiende, 90%. Entonces, por eso digo, nosotros necesitamos una sociedad civil y nuestro destino tiene que estar en nuestras manos. No podemos entregarle a nadie nuestro destino. No hay ningún mesías que nos va a venir a llevar al lugar mejor por obra y gracia. No, no existe eso, no existe. Nosotros tenemos que hacer que eso ocurra. Pero lo que pasa es que el grado de educación parece ser del paraguayo es ínfimo, entonces no hay mentalidad crítica. Hay solamente un grupo reducido de personas que sí piensan, pero no es suficiente como para arrastrar a la gente. Yo no creo, vos sabés que Rubén, Sí. yo no creo en eso. Yo lo que creo que falta de oportunidad, falta de espacio y falta de escucha. Tenemos que abrir los oídos. Nosotros que somos la élite en todos los ámbitos en que nos manejamos, tenemos una obligación ética todavía mayor de hacer que esas voces se escuchan. Como decía Mandela, yo sueño con, y yo también coincido, yo que soy un campesino, ¿verdad? Sueño con un país en donde el hijo del campesino pueda ser ingeniero, pueda ser doctor, pueda ser médico o pueda ser campesino si quiere. Solo así podemos construir el futuro de nuestra nación. Sí. Si seguimos así, vamos a estar en lo mismo, pedaleando en el mismo lugar, ¿verdad? Y dependiendo de que llueva, le rogamos a Dios que llueva para que las hojas salgan y podamos vender y que entre dinero. Así no podemos, totalmente volátiles. Totalmente. Es súper importante, es recontra importante, pero no es suficiente. Hace unos días atrás, un líder de un partido político salía y pedía que los ministros tienen que ser del mismo color. Amigo nuestro, yo sentí pena, porque si empezamos a decir que todos los ministros tienen que ser del mismo color, es decir, le vas a liquidar, vas a ponerle al peor de los tipos por solo ser de tu color, pero Sí. y al que dijo eso, que es amigo nuestro, ¿verdad? Le quisiera decir que piense un momento antes de decir, porque él tiene un compromiso con el pueblo y con la sociedad. El compromiso es de la libertad y la democracia. Y no solamente quedarte con el puesto para ganar todo el año. No podemos seguir así. Totalmente. Están muriendo gente. Podríamos, no es solo eso, podríamos haber sido una sociedad muy desarrollada si empezamos a aceptar a todos, a los demás. Así es, totalmente. Yo le quiero preguntar algo personal a Víctor. ¿Cómo comenzaste en el negocio de la construcción? ¿Cuántos hermanos tuviste? ¿Por qué te decidiste a esto? ¿Y por qué llegaste a este nivel? Bueno, nada. Nosotros, venimos del campo, teníamos una chacra, mi papá agricultor, mi mamá maestra rural, y trabajábamos todos en la chacra, plantábamos yerba mate y algodón, y todos los productos de lo que dice hoy la FAO, la seguridad alimentaria y la visión que tenía mi papá, era un aranducate. Él se ocupaba de plantar todo lo que tenía que ver con la soberanía alimentaria y todo lo que tenía que ver con lo que él podía vender y con lo cual podía educar a su hijo. Tenía clarísimo. Entonces, por un lado estaba la mandioca, el zapallo, el maíz y eso, y con eso vivíamos. Hasta que un día, es Casapá, San Juan de Pomucén. Hasta que un día se dio cuenta, y lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que si no nosotros no subíamos la escalera, yo hoy iba a ser uno de esos campesinos que vienen todos los años a pedir sus derechos y nadie le escucha. Hubiera sido uno de ellos. ¿Verdad? La sabiduría de mi papá de subirnos un día al tren y de traernos a la ciudad a estudiar, hizo el cambio. Ese fue el puente, ¿verdad? En la educación fue el puente. Vinimos, nos instalamos en San Vicente, vivíamos en casa, de alquiler en alquiler, hasta que un día cuando los varones y todos ya trabajábamos un poco por ahí, por todos lados, mi hermano Alejandro, todo, pudimos hacer nuestra primera casa. Mi papá ya había fallecido porque fue a la guerra y vino enfermo, y que teníamos una madre soltera de 11 hijos, imagínate lo guapa que era, ¿verdad? Y el día que nosotros hicimos nuestra casa fue en San Vicente, en Perú y Costa Rica, para nosotros fue el día más glorioso de nuestras vidas. Éramos alguien, existíamos, la dignidad, todo eso significa tener un techo. Todo eso significa. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 18 años y ahí decidí estudiar arquitectura. Eso a mí me inspiró y dije, yo tengo que hacer que otras personas pasen lo que nosotros hoy estamos pasando, ayudar a otros que hagan lo mismo, ¿verdad? Y ahí elegí ser arquitecto y después fue una larga historia de
por suerte tuve un profesor a quien conté esta historia y me ayudó muchísimo a hacer todo el desarrollo del tema en la universidad, porque se cambia cada año, un día hace hospital, el otro día hace esto. Y él se ocupaba, una persona formada en Montevideo, eran casi todos los profesores de la Facultad de Arquitectura en la época, con esa mirada un poco socialista, ¿verdad? Y nada, él me ayudó a mí. De hecho, mi tesis fue un condominio cerrado, un condominio de viviendas en Coronel Oviedo, ¿verdad? Y nada, y así nació y así fue dándose por sucesivas, pero siempre movido por un propósito, porque en todos los casos siempre hubo un propósito detrás, en este caso la arquitectura. Siempre mi tema fue residencial, hasta que estando en la Cámara Americana con Goyo Golden, con un montón de amigos, nos vamos a un encuentro en el año 2002 a Montevideo, al Radisson, y venía todo el Departamento de Comercio de Estados Unidos y todas sus franquicias. Y nos reuníamos en Montevideo en el Radisson, todos los países, todas las embajadas, todas las cámaras. Y un día, éramos 4 o 5 por los paraguayos, eso que dice nuestro gran Augusto, que somos una isla rodeada de tierra, está en nuestra cabeza también. Y es tan importante para nosotros abrirnos al mundo, porque con este mercado pequeño que tenemos, nunca vamos a crecer como necesitamos crecer. Entonces ese día le dijimos al señor Walter Bastian, se llamaba, secretario del Departamento de Comercio, hablaba muy bien español. Le dijimos, señor, usted nos tiene que ayudar a llevar los inversores a Paraguay. Se van a San Pablo, se van a Santiago de Chile, se van a Montevideo, nunca van a Paraguay. Y sale el tipo, nos dice, ¿cómo quiere? El gringo es duro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quiere que lleve inversores a Paraguay si ni hotel tienen? Para mí fue una espada. Claro, para el gringo hotel tiene que tener marca, porque ahí está la seguridad, la sábana que él usa, todo eso, ¿verdad? Y encima somos un país desconocido. Yo le voy a decir a alguien de Texas, vamos a Paraguay, no sabe dónde queda. Ahora si yo le digo, vamos al Sheraton, ya cambió. Es lo que pasó en Costa Rica con Intel. Está Intel, ok. Automático, yo me voy también. Pero es así, claro. Así funciona. Y ahí vine con ese propósito de hacer hotel. Yo jamás en mi vida había pensado hacer un hotel, nunca. Pero quise ser un instrumento para que el primer hotel de bandera internacional se instale en Paraguay, y empezó ahí la tarea chiquitito y buscando la forma de tener. Yo creo que en todos estos casos lo que dispara nuestras acciones son nuestros sueños. Hay una linda y emotiva historia hay una faceta de superación de Víctor que también yo creo que es la razón de su éxito, y creo que se mantiene en eso. Ningún contrato con el Estado. No, nosotros nunca trabajamos con el Estado, nunca. Ni veredita. No, por una cuestión de principios, se contraponen los valores. Sí. Entonces, mis valores, yo siento mi tarea como un propósito, como una vocación, ¿verdad? Para la incursión en política. Y bueno, viene de San Juan de Nepomuceno, porque yo vi la pobreza ahí dura, y vi también el terrorismo de Estado. Ahí se instaló el general Colmán. Mató a cuantos jóvenes pasaban por ahí, liberales, el Frente 18 del Frente 18 de Octubre, sí, justamente. Y vimos el terrorismo de Estado. Entonces vos venís con una carga en tu corazón, un ideal de decir, yo tengo que cambiar, tengo que ayudar a cambiar esto. No estoy de acuerdo con este orden de cosas. Claro, cuando vinimos a la ciudad, me metí al Centro 23 de Octubre del Colegio Nacional con la dictadura, y después en el movimiento independiente de la Facultad de Arquitectura, y cuando viene la democracia, yo dije, por fin, ¿verdad? Y me tiré a la pileta con Guillermo, era el jefe de campaña de Guillermo. Como tal, yo tenía que poder ser primer senador o primer diputado. Pero a mitad del proceso yo dije, este no es lo mío, yo no sirvo para esto. Yo no puedo tragar sapo, no puedo tragar, yo no me sirvo. Entonces le dije a Guillermo, yo renuncio a esos dos, pero te voy a acompañar hasta el final de la campaña. Y después entendí esto, que no solamente se hace país de lo público, se puede hacer país en la sociedad civil, se puede hacer país en el sector privado, se puede hacer país como ustedes están haciendo ahora. Esto es hacer país. Qué lindo no hace falta que estemos todos ahí en el... Tan emocionante fue hablar contigo, Víctor, que se nos acabó el tiempo. Así que tenemos que volver a invitarte otro día. Así que estamos muy agradecidos por tu presencia esta noche. Pero Marco, un gusto, de verdad. Sabía que iba a disfrutar conociéndoles a cada uno, grandes ciudadanos como son ustedes. Rubén, un ejemplo de vida. Total. Sí, señor. Y Óscar, vos también. Marco, ni hablemos, tu trayectoria, pero admirable, de verdad. Yo estoy
Me siento orgulloso de haber compartido este momento. Nosotros con y Nosotros también. Igualmente. Muchas gracias, Víctor. Te Y gracias. comprometes otra vez, así que porque Claro, vamos a yo soy hablar. un soldado. Este tema tiene para hablar y para Ay, que la muchísimo. gente empiece a hablar Así también. mismo. ¿sí? es. Correcto. Muchas gracias Un por la atención. soldado de la causa. Será hasta el señor. próximo lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias.